En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio en torno a Dios. Bueno, hoy es 4 de abril, hoy es un día conmemorativo para esta gran familia de la ICT en el mundo. Hace 21 años, exactamente, en esta fecha, en un día como hoy, 4 de abril, pues se fue a la presencia de Dios, nuestro Padre de la fe. Bueno, ayer hablamos acerca de esto. Hablamos acerca de el amar sueña, el amar, el encuentro con Dios. Gratitud a Dios por los primeros 40 años de esta gran familia. Nuestro Padre en la fe, el fundador de esta gran familia espiritual en el mundo entero, mi Padre. Y en honor a ello, pues ese día conmemoramos el Día del Misionero. Felicitaciones a todos los misioneros de la ICT en el mundo por servirle a Dios, por hacerlo con corazón limpio, por perseverar, por ser constantes, por guardar la fe, por pelear la buena batalla, seguirlo haciendo. Que Dios bendiga a todos los misioneros de esta familia. Usted, si tiene la oportunidad, que estoy seguro que la tiene, mándele un mensaje, llame a su líder, llame a los misioneros. Dele gracias a Dios por sus vidas. Por supuesto, escríbales, mándele su cariño. Un detalle como una tarjeta, un detalle como una dedicatoria de un versículo. Que Dios bendiga a los misioneros de la ICT en el mundo. Hombre de Dios. Recordemos este término propio del apóstol Pablo. Hombre de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Volvamos al capítulo 1 y quiero abordar un tema específico aquí. Dice el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vamos a hablar acerca de la conciencia, porque el hombre de Dios tiene buena conciencia. La conciencia. Ustedes y yo somos seres tridimensionales, con espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu, nos comunicamos con Dios, nos conectamos, como dicen los muchachos, con Dios. Ahí está la intuición, la conciencia, la comunión. La intuición, que es aquella, percepción que yo tengo con Dios. Conciencia del bien, del mal, está ahí en el área espiritual. Bueno, la comunión tiene que ver con la intimidad con Dios. La buena conciencia. Pablo me menciona esto y le dice a Timoteo, y continúa diciéndole en 1 Timoteo 3:8. Dice, los diáconos asimismo, los líderes, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Entonces estamos hablando de una conciencia limpia. ¿Ustedes de dónde creen que viene este dicho? ¿Nuestro? ¿De nuestra cultura? Pablo lo viene empleando hace ya cerca de 2000 años. Una conciencia limpia, dice, que guarden una buena conciencia, y concretamente dice el misterio de la fe, con limpia conciencia. 1 Corintios 10, vamos al versículo 23, dice Pablo algo muy interesante. Pues relata un escenario que es muy común. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El hecho de que todo sea lícito, para mí, como un hombre de Dios, como un hombre libre, no quiere decir que todo conviene. ¿Pero a quién no le conviene? Pues estamos hablando de un entorno. No a todos conviene el entorno en el cual yo me desenvuelvo. ¿Por qué? Porque a ellos los quiero ganar para Cristo. Y hay cosas que solamente no entienden, u otros que son muy niños en la fe. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Bueno, ahí lo explica claramente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No, es que yo busco mi propio bien. Es que si es lícito, pues de malas al que no le gusta. No, pues no todo conviene. Porque yo no estoy buscando mi propio bien, sino el de mi prójimo y el de los demás. Versículo 28. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Así. Hay gente que le pone cosas allí, por ejemplo, en los tiempos de Pablo eran muy cositeros, como decimos. Allí, quisquillosos, bueno, seguramente son términos muy colombianos, pero quiero decir, eran muy delicados frente a este tema.
Entonces, no, ¿qué me dice? No, no lo coma. ¿Por qué? Pues por motivos de conciencia, porque el prójimo, la otra persona, lo declaró. Pero la conciencia, por motivos de conciencia, no por mi conciencia, porque yo tengo una conciencia limpia, yo no tengo ningún problema, sino la del otro, que seguramente puede ser débil en la fe. Continúa, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, hágalo todo con una conciencia limpia, pero siempre dice, aquí Pablo enfatiza, buscando el bien, no su propio, sino el del otro. Porque recordemos algo muy importante, clave, que todo lo que yo haga sirva para edificar a otros. Otros pueden tener su conciencia, pero para edificar. Ahora, si usted está solo, pues si yo participo con agradecimiento, ¿por qué debe ser censurado? E insiste, por aquello lo cual doy gracias. Pero no es por su conciencia, no. La conciencia del otro, nuevamente, que puede ser todavía muy niño, todavía muy débil. 1 Timoteo 4:1, Pablo le escribe nuevamente a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, postreros tiempos como estos, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire que aquí dice, aparecerán algunos, no que tengan una conciencia limpia, sino una conciencia cauterizada, como esclavizada. Entonces son aquellos moralistas, bueno, obviamente que son hipócritas, ¿no? Como en los tiempos del Señor, fariseos hipócritas, vivían de apariencia, pero como aquel vaso por fuera limpio, pero por dentro lleno de inmundicia, dice el Señor, decía, y hoy nos dice también. Por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, entonces van a salir con cuentos de que prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No hay que creerles. No hay que hacerlo. Cuando alguien aparece de esa manera, inmediatamente usted pues debe tener en cuenta que son hipócritas y que son mentirosos. Así de sencillo. La palabra de Dios lo advierte. Lo que pasa es que aparecen, claro, tienen apariencia de piedad. Bueno, también Pablo habla acerca de ese punto. Apariencia de piedad, pero son lobos rapaces. Hipócritas, son mentirosos, engañadores. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Apóstatas de la fe, o sea, que apartan de la fe. Vienen con doctrinas totalmente extrañas. Mantener abstenerse, es que este alimento aquí. Bueno, una cosa es por motivos de salud, obviamente, pero otra cosa es, le meten motivos espirituales o motivos de conciencia. Y nuevamente, pero si yo doy gracias, entonces, ¿por qué yo no puedo participar? Claro que hay que recordar que no todo me conviene, a pesar de que todo me es lícito. Porque seguramente algunos alrededor mío son muy débiles. Continúa aquí entonces, 1 Timoteo 4:4. Pero todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, es apartado para Dios. Y finalmente, Hebreos 13:18. Dice así, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. El hombre de Dios tiene buena conciencia siempre. Bueno, darle gracias a Dios nuevamente por la vida de nuestro Padre, fundador de esta familia que hace 21 años partió a la presencia de Dios, por sus 40 años de ministerio, por aquellos 40 años maravillosos donde nos dejó un legado, el legado para continuar cumpliendo la gran comisión en esta generación y para hacerlo con buena y con limpia conciencia. Felicitaciones a todos los misioneros en su día. Vamos a orar. Señor, el hombre de Dios, sí, guarda la fe, pero también tiene una buena conciencia.
no una conciencia cauterizada como aquellos hipócritas engañadores. Pero Señor, ahí, una buena conciencia sabiendo que tú me has hecho libre y que con acción de gracias yo puedo comer. Pero dice tu palabra que todo lo que yo haga, lo que yo coma, beba o cualquier cosa, lo haga para tu gloria. Lo haga Dios, no buscando mi propio bien, sino el bien del otro, así como tú lo hiciste, mi Dios. Solo viniste aquí para buscar mi bien, el bien del otro, el bien de todos. Ahora, mi Dios, bendice a cada uno de estos varones, a cada uno de estos hombres de Dios, Señor, para que su conciencia sea limpia como así lo fue para Pablo. Y así lo sería para Timoteo. Damos gracias, Dios. Señor, tu bendición sea sobre cada uno de estos siervos y cada una de tus siervas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos misioneros que le han venido sirviendo a Dios durante tantos años y que lo continuarán haciendo y lo han venido haciendo con buena conciencia. Muchas gracias a todos aquellos medios de comunicación que transmiten este programa también todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más fascinante del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la hermosísima Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, una emisora que habla de Platino Estéreo. Por favor, si este programa ha sido bendición para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y comparta este programa con otras personas. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.